2025 no ha sido el año que esperábamos, sobre todo para los inversores en criptomonedas. Y es que había un montón de promesas. Había la promesa de que 2025 era el cuarto año del ciclo. Era el año donde entraba la liquidez. Era el año donde no solamente veíamos a Bitcoin crecer de forma exponencial, sino sobre todo veíamos las altcoins, veíamos las monedas más pequeñas, alternativas, desde Ethereum a Solana a todo el resto, crecer exponencialmente y generar rendimientos que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Pero la realidad ha sido muy diferente. La realidad es que 2025 prácticamente ha sido un año bajista. Si vemos los datos, Bitcoin generó una rentabilidad del menos 6,4%. Entonces no es que tuvo un mal año en el sentido de que fue un final de bull run menos rentable de lo normal. No. Todo lo contrario, fue un mercado bajista. Fue un momento donde la mayoría de criptoactivos generaron rendimientos muy negativos, y siendo Bitcoin un menos 6 que fue bastante aceptable, ya que tuvimos algunas altcoins que incluso llegaron al menos 60%. Vimos también que durante el 2025 solamente aquellos activos que encajaron la narrativa, que fue la narrativa de un dinero más privado, como Zcash, Monero o Bitcoin Cash, y también aquellas monedas que tienen unos tokenomics, unos fundamentos muy bien elaborados, como Tron, como Hyperliquid o como la Binance Smart Chain, que son activos que generan un montón de comisiones y que esas comisiones se utilizan para reducir la oferta de ese token en circulación, generando niveles de inflación, por ejemplo en BNB, del menos 4%. Esto hace que nos plantemos en 2026 y los ánimos sean muy variados. Tenemos personas que pueden estar muy alcistas, convencidas de que el año 2025 no fue el año, pero que tendremos lo que merecemos o lo que tiene que aportar el mercado cripto en el 2026. Pero también tenemos esa perspectiva contraria de básicamente se ha acabado el ciclo, el año positivo tenía que haber sido 2025 y ahora nos vienen 2 años o un año de bajada hasta llegar al próximo ciclo. La realidad es que, para mí, podría ser totalmente lo contrario. Creo que 2026 puede ser de los años más rentables de la historia del mercado de las criptomonedas y en general del mundo de la tecnología. Y mi intención con el vídeo de hoy es poder entender por qué podríamos tener un gran 2026, incluso que se alargue a principios del 2027. Vamos a ello. Perfecto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que hace que el precio de Bitcoin suba o baje. Al final, Bitcoin es un activo macroeconómico. Históricamente siempre hemos creído que los ciclos, que el halving, cuando reducimos la oferta de Bitcoin, eso es lo que impacta en las dinámicas de oferta y demanda y provoca crecimientos exponenciales en el precio que después se ven reflejados en activos más pequeños como Ethereum, como Solana o el resto de las altcoins. Pero la realidad es que esto, primero, nunca ha sido así, y ahora lo veremos, y además estamos en un punto donde la inflación de Bitcoin ya es tan baja que reducir la inflación a la mitad, que el halving, tiene un impacto muy pequeño. Entonces realmente lo que impacta en el mercado de las criptomonedas son 2 factores. La adopción, el hecho de que es una tecnología que conecta a personas, que nos permite, en vez de mover información, nos permite mover valor, y esto hace que la curva de adopción, la cantidad de personas que utilizan la tecnología, cada día es mayor y crece de forma exponencial, igual que lo hizo Internet o igual que lo hicieron otras tecnologías que conectan y que son redes, que conectan personas. Y en primer lugar, y como punto más importante, la liquidez. Podemos decir que la adopción es ese crecimiento constante que tiene la tecnología, y la liquidez o el momento o el ciclo económico es lo que hace que esta adopción tenga periodos de aceleración, lo cual crea ciclos muy agresivos de crecimiento y de retroceso. Tenemos una adopción constante en el tiempo que se ve acelerada por el ciclo económico, por entrada de liquidez y por momentos buenos en la economía a nivel global. Entendido esto, vamos a por el primer aspecto, que es el más influyente, importante para el mercado. Cuando tenemos una métrica que es la liquidez, que explica el 90% del movimiento de los precios del precio de Bitcoin, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando esa misma métrica explica el 97% de los movimientos del precio del Nasdaq, llegamos a la conclusión que no tiene sentido mirar a otro lado que no sea entender cómo está el ciclo económico y cómo están los niveles de liquidez. Entonces la pregunta es, vale, ¿qué es la liquidez? Entonces la liquidez lo podemos imaginar como si la economía fuera una gran máquina, una maquinaria que necesita aceite para funcionar. Porque si no tiene ese aceite, básicamente se rompe por dentro. Entonces, esa es la misma analogía que tiene la economía con el dinero.
con la liquidez. Es la necesidad que tiene la propia economía de inyectar dinero, de crear liquidez para que las cosas funcionen y básicamente no colapse. Entonces, con esto, ahora que entendemos mejor esta analogía, ¿de dónde sale esta dependencia con la liquidez? ¿Dónde nace el problema o la necesidad que tiene la economía de continuamente inyectar dinero en el sistema para que las cosas no se rompan por dentro? Pues, curiosamente, en el fondo es bastante simple y es entender que los culpables somos nosotros, que la demografía es nuestro destino. Una sociedad o el mundo lo que busca es crear prosperidad. Las sociedades, los gobiernos, las naciones buscan poder dar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y el problema es que la capacidad para crear riqueza ha desaparecido. Para poder crear riqueza en una economía hay tres factores que son fundamentales. El primer lugar es la demografía. Cuando tenemos un aumento de demografía, de personas disponibles para trabajar y aportar valor, vemos un crecimiento económico. Esto lo vemos, por ejemplo, en la India. India es de los pocos países que continuamente tiene crecimientos positivos, porque la estructura demográfica es muy positiva. Tiene poca gente adulta o en una fase de jubilación que el sistema tiene que mantener y tiene mucha fuerza laboral de personas jóvenes que aportan a nivel económico al sistema. En segundo lugar tenemos los niveles de productividad y por último la deuda. Entonces el problema real es que desde los años 80 en los países occidentales la demografía ha dejado de ser un factor que aporte porque la cantidad de personas disponibles para trabajar, igual que la natalidad, cae en picado. La productividad no ha crecido lo suficiente para compensar la pérdida de fuerza laboral, además del aumento de la esperanza de vida, lo cual hace que cada vez tengamos más personas en etapa de jubilación que el sistema tiene que mantener. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del sistema y de los bancos centrales? Compensar la falta de crecimiento, la incapacidad de crear crecimiento de forma orgánica y han empezado a crear crecimiento de forma artificial. ¿Cómo? A través de la deuda. Los picos de deuda empiezan manipulando los tipos de interés, haciendo que pedir dinero cada día sea más barato. Esta solución se convirtió en el problema en el 2008, cuando el mundo se dio cuenta que debía más de lo que generaba y entonces fue cuando entramos en una gran crisis financiera. Y la respuesta de los bancos centrales, una vez más, fue solucionar el problema imprimiendo más dinero y generando más deuda. Permitió a todos los estados endeudarse muchísimo más y empezó una política muy curiosa que es la que llamamos como el QE, que es la expansión cuantitativa, que empezaron a crear dinero de la nada. Esto lo que ha hecho es que vivamos en el sistema actual, un sistema que depende radicalmente de la liquidez, porque tiene que pagar los intereses de una deuda con un crecimiento que no existe. Entonces, si yo tengo una deuda de 10 y anualmente tengo que pagar unos intereses de $2 o 2 euros y tengo el crecimiento de 1 euro, ese euro que falta, ¿de dónde lo sacamos? Pues lo inyectamos, lo imprimimos. Y esto ha creado esta dependencia de la liquidez en el mundo actual. Por tanto, la conclusión es que el motor principal de crecimiento de los activos y de la economía es la liquidez. Esto de alguna forma ha provocado algo muy curioso, y es que la economía se ha convertido en algo totalmente cíclico. Si vemos, por ejemplo, en pantalla, tenemos una métrica que es el ISM o ISM, que es una métrica que mide cómo está el mercado manufacturero en Estados Unidos, lo cual es una forma muy sencilla de entender el ciclo económico, si estamos en un momento de crecimiento por parte de la economía o en un momento de recesión o de contracción. Lo que nos damos cuenta es que después del 2008, de la gran crisis, el ISM, esta métrica que nos indica el ciclo económico, se ha convertido en algo totalmente cíclico y predictible, con etapas o ciclos de 4 años. 2 años de crecimiento, 2 años de retroceso. Ciclos de 4 años que se han mantenido, se han repetido como si fuera un reloj, como si pudiéramos predecir lo que va a pasar. Entonces la conclusión aquí es que esta ciclicidad es lo que explica los ciclos de Bitcoin. Los ciclos de Bitcoin no se explican a través del halving, que seguramente en sus inicios sí que tuvo mucho impacto, porque la reducción de la inflación, si pasábamos de crear de 50 Bitcoins cada 10 minutos a 25, esto claramente tenía un impacto en la oferta y la demanda. Pero el motor principal de lo que ha provocado los ciclos de crecimiento en Bitcoin ha sido el propio ciclo económico, ha sido la liquidez. Y esto nos lleva a poder crear como una especie de dominos. Esta ciclicidad nos permite poder adelantarnos a lo que va a pasar, porque si la liquidez
que tiene que llegar es una métrica que nos permite explicar todo lo que está pasando, o el 90% de lo que pasa en activos como Bitcoin y mucho más en activos tradicionales, pues entonces, fijándonos en la liquidez, podemos explicar o prever muchos comportamientos. Y aquí tenemos una métrica interesante, y es que lo que lidera en la economía son las condiciones financieras. Cuando las condiciones financieras mejoran, es decir, el dólar cae, los tipos de interés bajan, las commodities como por ejemplo, pues materias primas como el petróleo bajan, tenemos las condiciones perfectas para poder volver a inyectar liquidez, para inyectar una vez más deuda. ¿Y qué es lo que acompaña este aumento de la liquidez? El ISM, esta métrica que es una forma de representar el ciclo económico. Entonces, cuando las condiciones financieras son positivas, permite la entrada de liquidez. Esto lo que provoca es que hay una mejora en la economía. Y cuando hay una mejora en la economía, los activos crecen. Principalmente, o los que están más correlacionados con el ISM y la liquidez, son los activos de riesgo, como el Nasdaq o como Bitcoin. De hecho, si comparamos Bitcoin extrayendo, ¿no?, la volatilidad o la exponencialidad implícita en Bitcoin, lo comparamos con el ISM, vemos que la convergencia o la correlación es absoluta. Y de hecho, el ISM también explica el mercado de las altcoins, la alt season. Cuando monedas más pequeñas se disparan, no es porque cuando sube Bitcoin el dinero se va de Bitcoin y después se va a otros proyectos. No, es por el propio ISM, porque cuando la economía mejora y el ISM pues mejora, vemos una bonanza económica. La gente siente que puede asumir más riesgo, y cuando tienes la sensación de mayor prosperidad económica, hay más dinero, estás dispuesto a asumir más riesgo, pues Bitcoin ya no pasa a ser una buena opción, buscas más riesgo. Entonces, lo que vemos de cómo Bitcoin se comporta y cómo ese comportamiento se refleja en las altcoins y después las monedas pequeñas suben, no tiene que ver con una especie de evento cultural que siempre es así por lo que sea. No, tiene que ver en el propio ciclo económico. En la economía tradicional sucede lo mismo. Cuando hay momentos de riesgo, cuando el ISM está bajo, es cuando hay más inversión en activos de menos riesgo. Cuando vemos prosperidad y crecimiento económico, aumentamos la inversión en la curva de riesgo e invertimos en activos de más riesgo. Es lo mismo que pasa en el mercado de las criptomonedas. Y de hecho, este dominó lo podemos ver de una forma más evidente cuando lo comparamos con el pago de los intereses de la deuda, en este caso de Estados Unidos. Entonces, todo es un ciclo de refinanciación de deuda. Este es el juego en el que estamos. Y cuando refinanciamos deuda, aumenta la liquidez, mejora el ISM, y ahí es cuando los activos mejoran. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si comparamos el ISM con Bitcoin, esta ciclicidad se ha roto. Si miramos, el 2024, según los ciclos, según esta ciclicidad, debería haber sido un gran año, no solamente para Bitcoin, sino para el ISM y en consecuencia para muchos otros activos. Entonces, cuando vemos el 2024 y decimos, vale, no, Bitcoin ya no subirá porque se ha acabado el ciclo, si este ciclo se ha acabado o no ha sucedido, no solamente para Bitcoin, sino ni para el ISM, ni por ejemplo para la métrica entre cobre y oro, lo cual tiene sentido, porque hay más demanda de cobre cuando hay un ciclo económico positivo. Entonces, hay muchos activos que no hemos visto esta ciclicidad. De hecho, en el ratio entre Bitcoin y Ethereum, que también sigue estos mismos ciclos, el primer ciclo más volátil y el segundo ciclo, que repito, tiene sentido, porque cuando el ciclo económico mejora, hay más demanda, hay más movimiento en la economía, hay más bonanza, entonces hay más actividad en la red de Ethereum. Cuanto más actividad hay, más demanda para Ethereum, más comisiones, más se quema, más deflación. Entonces, esta ciclicidad no solamente la vemos en Bitcoin, la vemos en muchos activos, siendo el ISM el más importante. Y si la ciclicidad no la hemos visto ni en el ISM, ni en el ratio de Bitcoin y Ethereum, ni en el ratio de cobre y oro, ni tampoco en Bitcoin, pensar que 2026 o a partir de ahora tendremos un mercado bajista no tiene mucho sentido, porque no se ha cumplido el ciclo económico en sí, no se ha cumplido el ciclo de Bitcoin, ni de muchos otros activos. Entonces, ahora la pregunta es, vale, ¿y por qué se ha roto? Creo que la explicación más convincente es simplemente pensar que los ciclos de refinanciación de la deuda se han extendido en el tiempo. Entonces, en el 2008, los bancos centrales o los gobiernos refinanciaron todas sus deudas en una temporalidad, periodo de maduración de unos 3-4 años. Por tanto, cada 3-4 años tenían la obligación de refinanciar toda la deuda, ¿de acuerdo? Porque tampoco podían pagar esa deuda. No había crecimiento para hacer frente a la deuda. Por tanto, tenían que refinanciarse. Esos momentos de refinanciación son los que marcaban el inicio de una época de un ciclo alcista, ¿no? De un ciclo económico, que coincidía también con el halving de Bitcoin y el crecimiento de Bitcoin.
Bitcoin. En el 2020, en el momento del COVID, los tipos de interés se fueron cercanos al cero. Y fue un gran momento para extender en el tiempo el ciclo de maduración, es decir, que pudieron financiar su deuda no a 3-4 años, sino a 5,4. Aquí vemos una predicción de que el ISM podría haberse extendido en el tiempo y que este crecimiento, esta próxima etapa de ciclo económico, el cual tiene que llegar porque la economía es cíclica, podría llegar en el 26 e incluso alargarse en el 27. Esa es una predicción que podría fallar un poco en los tiempos, pero que creo que el camino o la orientación es correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un activo que crece de forma exponencial debido a su adopción, porque es una tecnología muy joven, que no tiene un propietario, que actúa como efecto red y que tiene un crecimiento exponencial implícito por la tecnología. Este crecimiento exponencial se ve acelerado por el ciclo económico y la liquidez. Cuando esto sucede es cuando vemos estos crecimientos exponenciales no solamente en Bitcoin, sino en otras monedas. La liquidez viene por la necesidad de refinanciar la deuda. Cuando entra la liquidez, que entra después de que las condiciones financieras hayan mejorado, ahí es cuando vemos entrada de dinero y en consecuencia mejora del ISM, que es la métrica que utilizamos para entender el ciclo económico. Y ahí es cuando vemos Bitcoin dispararse y después progresivamente vemos las altcoins dispararse, porque cuando el ISM mejora, de alguna forma lo que nos está indicando es que hay una sensación de prosperidad en la economía. Y cuando la sensación es de riqueza, es de que las cosas van bien, buscamos asumir algo más de riesgo. Y por eso podemos explicar por qué las altcoins se disparan. No por algo que es así porque sí, sino porque se puede explicar. Y este evento no solamente lo vemos en cripto, lo vemos también en el mercado tradicional. De hecho, el último activo en dispararse suelen ser los activos menos líquidos, como por ejemplo obras de arte, artículos exclusivos como Rolex, botellas de vino o los NFTs también. En ese sentido, lo que vemos es que esta ciclicidad no se ha cumplido. No se ha cumplido porque el ISM no ha mejorado, no ha tenido un momento de repunte durante el 2024. Y la explicación es que el ciclo de refinanciación de la deuda se ha extendido un año más y que el momento en que los estados tienen que refinanciar sus deudas, hablamos de que en Estados Unidos son unos 8 trillones de pagos en intereses y de deuda que hay que refinanciar. Es muchísima liquidez que tiene que entrar. Pues no ha sucedido en el 25, sino que sucederá entre el 26 y el 27. Además tenemos que hablar de otra cosa importante y es la descorrelación que ha habido entre el mercado de las criptomonedas y los mercados tradicionales como el S&P o el Nasdaq. Entonces, desde el mes de octubre, Bitcoin ha mantenido una trayectoria muy distinta al Nasdaq. Mientras el Nasdaq y el S&P han seguido subiendo incluso hasta máximos, Bitcoin ha vivido un retroceso. Básicamente en el 10 de octubre tuvimos una liquidación en cascada. Uno de los motivos de esta liquidación fue fallos en las APIs, en la forma en que tienen los market makers y los fondos de hablar con Binance. Entonces Binance se quedó sin liquidez, se quedó sin fondos que podían ofrecer bots de compra-venta para asegurar liquidez en el mercado y esto provocó una liquidación en cascada. Una explicación que creo que tiene mucho sentido y que explica por qué Bitcoin no se ha recuperado y se ha mantenido como con una presión bajista muy fuerte a pesar de la demanda, es porque ha habido participantes en el mercado que han estado vendiendo de forma sistemática, continuamente vendiendo. Una de las explicaciones que creo que tiene mucho sentido es que en ese evento de liquidación no había fondos de inversión y market makers para frenar la caída. Entonces, quien tuvo que frenar la caída fueron los propios exchange, que tenían sus APIs o sus mercados sin funcionamiento. Entonces, al entrar al mercado y comprar activos a muy bajo precio, su obligación como empresa es quitarse de encima esos activos. Pase lo que pase, es quitárselos de encima. Y esto es lo que explica que ya hemos tenido una venta constante y consistente en el tiempo que ha mantenido el precio de Bitcoin muy bajo. Lo cual, en el momento en que esta fuerza bajista desaparezca del mercado, lo cual estaremos muy cerca, es como que la demanda volverá a tener un impacto. Entonces, con esto, llegamos a expectativas o lo que esperamos para el 2026. En primer lugar, lo que es importante tener en cuenta es que cuando invertimos en criptomonedas y si estamos dispuestos a asumir la volatilidad y tenemos la convicción de que estamos en una era tecnológica increíble, no solamente de cripto, sino de la IA, de la robótica, y buscamos una forma de multiplicar nuestro dinero de forma exponencial, este es el mercado. No hay ninguna duda. Pero pagas un precio alto, el precio de la volatilidad. Entonces no podemos prever qué es lo que pasará. No podemos saber si mañana subirá o bajará y puede ser que este análisis, aunque tenga una dirección correcta, se equivoque en el plazo del tiempo y que el ISM empiece a mejorar no en principios del 26, sino a finales. Esto no lo podemos saber.
Y las correcciones del 30, del 35% son normales y las tenemos que esperar. Pero dicho esto, ¿qué es lo que esperamos para el 2026? Entonces, estamos hablando de lo que podría ser uno de los años de mayor crecimiento que hemos tenido en la historia de los mercados o de los criptoactivos. El primer motivo es la regulación. Estamos a meses de distancia de poder por fin aprobar el Clarity Act. Es una regulación americana que por fin crea un marco regulatorio que todos podemos aceptar sobre cómo podemos participar en el mercado de los criptoactivos, de las criptomonedas. Principalmente, lo que va a permitir esta regulación es la entrada masiva de liquidez en las monedas estables. Permitir que bancos de Estados Unidos y que el propio mercado de las monedas estables crezca exponencialmente y permita también mucha innovación, mucha involucración por parte de grandes entidades financieras que hasta ahora no han podido participar como les gustaría en el mercado cripto por falta de regulación. Entonces aquí tenemos un crecimiento importante, pero también vemos una posible entrada de liquidez muy importante. Tenemos la posibilidad de una bajada o de una mayor bajada en los tipos de interés. Y esto creo que tiene sentido porque la propia tecnología, esta era exponencial, la inteligencia artificial, es una tecnología que es deflacionaria, es decir, nos permite conseguir más con menos. A menos importe, con menos costes, con menos empleados. Esto es una fuerza que es contradictoria a la inflación. Entonces creo que lo que veremos es una inflación o niveles de inflación muy bajos, lo cual permite que continúe la entrada de liquidez o continúe la bajada de tipos de interés, que vemos que a nivel global el 90% de los bancos centrales están en periodo de bajada de tipos de interés. Tenemos también otra propuesta ley que es el Beautiful Bill, que es básicamente un estímulo fiscal muy agresivo en Estados Unidos, que parte de lo que permitirá, por ejemplo, es que las empresas, y también ventajas para los individuos, pero hablando de las empresas puedan amortizar sus inversiones en el primer año. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando yo invierto, por ejemplo, en un data center y me gasto miles de millones, esa inversión la puedo amortizar y utilizar la amortización para bajar, pues, los impuestos que pago a final de año, no en el primer año, sino de forma progresiva. En un mundo donde el dinero cada día vale menos, la amortización el quinto año tiene menos impacto que en el primero. Entonces, poder amortizar todo en un mismo año es un incentivo enorme. ¿Para qué? Para que las empresas inviertan en innovación. Esa innovación al final es apostar por tecnología, apostar por blockchain, por IA, por robótica, lo cual debería provocar otro crecimiento explosivo, acompañado de una inflación baja, porque la tecnología que vamos a hacer crecer, como IA, como robótica, como blockchain, es muy eficiente, hace que gastemos o que consigamos más gastando menos. También tenemos el ESLR, que es otra regulación en Estados Unidos que permitirá a los bancos poder cambiar el ratio de la cantidad de bonos o de bonos del tesoro que tienen en sus balances y poder prestar aún más dinero en ese balance. De alguna forma, la traducción es que la liquidez vendrá de los bancos, que los bancos serán los compradores de los bonos, no directamente el Banco Central. No con QE, será lo mismo, se inyectará dinero, pero de una forma distinta. Entonces, todo esto, si lo sumamos, si vamos teniendo en cuenta desde la deregulación, la entrada de liquidez, estamos hablando que podrían entrar 8 trillones de dólares en la economía solamente en Estados Unidos, lo cual es el motor o la fuerza que el mercado necesita para vivir un momento de bonanza, un momento de crecimiento exponencial. Así que la conclusión es que lo que hemos vivido hasta ahora es un mercado bajista. Llevamos 3 años en recesión. Creo que es bastante evidente. Por ejemplo, en el último reporte de ARK Invest veíamos, por ejemplo, un gráfico de cómo había caído la demanda o la compra de activos inmobiliarios. Y es que el golpe de haber subido los tipos de interés a una velocidad tan alta, lo que vivimos en 2022, lo hemos sufrido durante años. Lo hemos sufrido, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, lo hemos sufrido en el ISM, que ha estado colapsado durante 2 años, que no ha tenido esta recuperación a la cual estamos acostumbrados. También lo vemos, por ejemplo, en el sentimiento del consumidor, que está peor que nunca. Lo bonito o lo bueno que ha pasado en la economía viene por 2 fuerzas. Viene por una adopción de la IA que es abismal, una apuesta por una tecnología tan increíble como la IA que ha provocado expectativas y especulación en los mercados, y también por el propio crecimiento natural de adopción, porque es una tecnología de adopción del mercado de las criptomonedas. Por eso Bitcoin ha pasado de 15 a 90, 100 mil dólares, por su propia adopción, pero no hemos tenido la aceleración que suele vivir en adopción y en crecimiento del precio gracias a un momento bueno de la economía, a la entrada de liquidez. Entonces lo que
nos viene por delante, nos equivoquemos más o menos en las fechas, esto no es importante, es un momento increíble, es un momento de hipercrecimiento. Un momento de hipercrecimiento con baja inflación, un momento de innovación, de entrada de liquidez, de deregulación, de permitir por fin que empresas tecnológicas puedan innovar de verdad. Y puede que estemos en el mejor momento que hemos tenido en años y que estemos a las puertas de un crecimiento astronómico en lo que tiene que ver con los activos de riesgo o con la tecnología. Y lo más importante aquí es tener paciencia. Porque si te haces la pregunta de si mañana seremos más o menos tecnológicos y tu respuesta es más, con mucha convicción, no te preocupes por qué pase con el precio mañana. No te preocupes si mañana sube o baja Bitcoin o sube o baja tus empresas de IA o de robótica. Porque lo que está claro, en donde estamos entrando es en la era exponencial. Es un momento en la historia donde viviremos la mayor revolución tecnológica de la historia, donde además coincide con un momento de destrucción masiva del valor del dinero, lo cual nos obliga a invertir. Los activos crecen simplemente porque devaluamos el dinero y encima tenemos una tecnología que crece de forma exponencial en varias áreas, en robótica, en IA, en cripto y en blockchain, en secuenciación genética, en la forma en que generamos y almacenamos energía. Entonces, lo único que hay que tener es paciencia. Si te interesa este tipo de información, en primer lugar, déjanos tus comentarios sobre qué te ha parecido el vídeo, si hay algunas dudas pendientes. Te animo a seguirnos para poder estar conectado de más contenido de este estilo y que entiendas que estamos en la era exponencial, que estamos en un momento de transformación, donde podemos cambiar radicalmente nuestras vidas, aprendiendo sobre IA, invirtiendo en criptomonedas, invirtiendo en los mercados tecnológicos. Y lo más importante para que este periodo de la historia lo podamos vivir de forma con abundancia, liderando el cambio, pudiendo aprovechar esta revolución para bien y vivir mejor en consecuencia, la clave es formarse. Y desde Learning Heroes estamos encantados, orgullosos y es un total honor poder acompañarte en este camino tan fascinante. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.